Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast número 7 de alexariza.net. Hoy os quería hablar de un tema bastante interesante que puede abrir mucho debate y bueno, yo os quería dar mi opinión sobre este tema. Igual es un poquito extrema, no voy a decir que no. Lo que pasa es que es un tema que llevo viendo desde hace mucho tiempo, que mucha gente pues creo que comete el error. Entonces, yo quiero dar mi punto de vista, obviamente es mi punto de vista, pero me gustaría ver o saber cuál es el vuestro. Y es que quería abrir un debate en el que creo que la polémica está servida, pero me gustaría, como digo, saber vuestra opinión, ya que hay muchos factores a tener en cuenta y seguramente muchos se me escapen. Bien, os cuento, esta noticia no es nueva, ni muchísimo menos, pero considero que puede aportar un interesante debate y, bueno, a ver qué opináis. La noticia, como muchos podéis ver o podéis saber, es acerca de los cursos o certificaciones oficiales que Google ha lanzado y que te permiten trabajar con ellos una vez los obtengas. Para Google, además, equivalen a una carrera universitaria y, atención, costarían unos $300. Entonces, ¿por qué es posible esto? ¿O quién hace posible esto? Pues básicamente esto lo hace posible Google, y esto es posible dado que en 6 meses Google considera que te está formando exclusivamente para resolver problemas de su propio interés. Y es que eso en una carrera universitaria, pues es cierto que habrían muchos conocimientos que seguramente para Google no sean necesarios, de manera que ellos lo que piensan es que, bueno, que pueden condensar ciertos conocimientos que ellos consideran clave para trabajar dentro de su empresa en tan solo 6 meses. Claro, es por eso que es tan exclusivo y que no serían reconocibles en principio en otras empresas. Pero, y aquí el gran pero, es posible que estas otras empresas, que en principio no reconocerían tales certificados, tomen cartas en el asunto, ya que al final, en mi opinión, ¿vale? Esto es mi opinión, creo que es más importante tener en cuenta las habilidades de una persona para un trabajo que las que ponga en un papel o en un título universitario que en principio pues cualquier persona podría sacarse. Además, hablo de habilidades, no de un don que tenga esa persona, sino habilidades que a una persona les parezca interesante. Al final, considero que cada persona, bueno, tiene más facilidad para dedicarse a un cierto tema porque tiene más afinidad a ese tema, ¿no? Entonces al final pues se puede hacer especialista, se puede acabar haciendo especialista sobre un tema, puede ser muy bueno sobre ese tema, pero bueno, siempre y cuando le interese, que eso yo creo que es la clave, ¿no? A veces, o clásicamente, ¿no? Hemos pensado que la gente tiene un don para algo y ya está, y nace con ese don, ¿no? Entonces, bueno, mi opinión es que la gente debe encontrar aquello que le gusta y explotar eso, porque al final va a ser muy bueno en eso. Y bueno, volviendo al tema del título universitario, a ver, no nos engañemos, en el mundo de las universidades y de los títulos universitarios, la polémica de los precios también está un poco servida, ¿no? Hay países donde te ofrecen estudiar gratuitamente y países donde estudiar una carrera implica prácticamente hipotecarte. Entonces, aquí también quiero abrir un poco el debate, ¿no? Es decir, los precios, ¿por qué? ¿Por qué esos precios, no?
Como ejemplo, ¿vale? Digo el porqué de esos precios, pero como ejemplos quiero poner un caso concreto, ¿no? Y es el tema de los MBAs. ¿Por qué cuestan tan caro? Yo creo que está claro que si vas a pagar 80.000 euros por un MBA o estás dispuesto a hacerlo, es porque seguramente seas un buen profesional, con un buen sueldo, o estés en una buena empresa capaz de pagártelo, porque al final necesitas ese dinero. De manera que te juntarás con otra gente que probablemente tenga un perfil muy similar al tuyo, ¿no? Y esta gente es con quien se supone que vas a practicar el famoso networking, ¿no? Y ganar contactos, amigos, prestigios, etcétera, para que otras empresas pues tengan eso en cuenta. Pero la pregunta es, o lo que yo me pregunto al menos, es, ¿eso es lo que necesitas? ¿O lo que necesitas es una buena formación en negocios? Porque si es lo segundo, quizá tengas muchas otras alternativas más ricas en formación y seguramente más baratas. Pero dejo el debate abierto para ver qué opináis sobre este tema. De hecho, el otro día hablaba con un buen amigo precisamente de cuánto le había costado su formación. Entonces os cuento un poco. Él se ha dedicado al marketing prácticamente desde que acabó el bachillerato. Pero quiso dar un vuelco a su formación y en un momento dado de su vida quiso dedicarse a la programación. Bueno, vio un filón ahí y quiso dedicarse a ello. Pues bien, en menos de 6 meses, dedicación y la formación correcta, a base de cursos de Udemy, por ejemplo, y atención, gastándose menos de 50 euros, consiguió su primer trabajo como programador junior con un sueldo bastante bueno. Tengo que decir que está en Australia, pero bueno, yo creo que también forma parte un poco todo esto, ¿no? Es decir, si tú quieres dedicarte a algo que te gusta, gastándote poco dinero, con una buena formación y luego obtener un buen trabajo con un buen sueldo, quizá España no sea tu sitio. Ojo, que puede ser que te tengas que ir como él a Australia. Pero bueno, él lo ha conseguido yéndose a Australia, donde sí que es verdad que la oferta es superior y los sueldos también. Pero como os decía, ha podido escoger su camino, el camino que él ha querido, y además ha podido escoger entre varias empresas, dando prioridad, por ejemplo, pues al teletrabajo y el poder hacer horas extra para poder optar a un sueldo extra. Eso es ya un tema suyo. Tengo que decir que para mí eso es algo admirable, dado que tengo amigos en España cobrando menos, dejando las diferencias salariales aparte, pero con peores condiciones, pero con su correspondiente carrera informática. Entonces, sí, hay de todo, claro, y hay muchas variables a tener en cuenta, pero en definitiva, la pregunta que yo me haría es, ¿quieres dedicarte a algo que te gusta realmente? Pues puedes. Y seguramente de forma muy barata. Y no es necesario ni muchísimo menos recurrir a carreras o másters caros porque seguramente te estén engañando. Lo único que necesitas, en serio, son ganas y fuerza de voluntad. Ojo, que yo esto todo lo enfoco a mi campo, al tema de las telecomunicaciones. Es decir, yo no sé ahora si, por ejemplo, a nivel de medicina, que esto ya te digo que no, tú te puedes sacar un título de médico o estudiar medicina por tu cuenta con títulos de Udemy. Obviamente no puedes. Porque bueno, se necesita una formación oficial, etcétera, etcétera, unos años de carrera, unos años de MIR en caso de que quieras trabajar en la sanidad pública, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. O abogado, por ejemplo, que también necesitas pues tu carrera, tu titulación, ser colegiado incluso, ¿no? Para ciertas historias. Pero bueno, esos son otros temas. Yo esto lo estoy enfocando siempre
en mi campo, ¿no? En el campo de las telecomunicaciones, la informática, por ejemplo. Vamos a ampliar un poquito, pero vamos, telecomunicaciones, redes, programación, sobre todo si quieres saber o dedicarte a eso, ¿no? Las redes, la programación, internet, etcétera, todo esto. Entonces, volviendo al tema este, y perdón por el inciso, básicamente es por eso, por todo esto que estoy explicando, que ahora y cada vez más muchas empresas están considerando la contratación de gente especializada sin carrera universitaria. Bueno, sí que es verdad que yo he escuchado que muchas empresas o muchas ofertas que hay por ahí, pues siempre te piden unos estudios mínimos, ¿no? Y en algunas pues te piden carrera universitaria o carrera de informática o carrera de una carrera técnica, etcétera. Pues esto yo creo que está cambiando y yo creo que es muy, muy positivo. Leía en Chataka el otro día que Silicon Valley ya empieza a hacerlo. Y es verdad que muchas empresas realizan test y varias fases de entrevistas para descubrir ciertas habilidades. Y creedme que lo digo por experiencia. Así que con más razón, para no considerar un mero título como punto de partida, es importante, yo creo, que se hagan este tipo de valoraciones y este tipo de test para detectar, pues, qué cosas te pueden interesar de esa persona independientemente del título que tenga. Por ejemplo, en este caso para Google, ellos consideran que el 80% de lo aprendido en una carrera de 4 años no le va a servir para resolver sus problemas, sino un curso de 6 meses con su formación todo comprimido en cosas que a ellos les puede interesar. Hasta hace bien poco, la formación enfocada a la especialización era lo que funcionaba, o al menos eso parecía, pero no nos engañemos. Actualmente, el 75% de las nuevas empresas no existían hace 10 años. Esto es un dato que he podido sacar de Nasdaq. Con lo que el futuro de los empleados es un poco incierto. Por eso creo que ahora la formación se vuelca más en las empresas y no en las universidades. Por eso esa búsqueda de versatilidad y habilidades específicas que resuelvan problemas para ciertas empresas. Es decir, de alguna manera, la empresa yo creo que empieza un poco a marcar qué habilidades o qué formación vas a necesitar para trabajar con ellos. La universidad ha servido para señalar, entre comillas, la gente adecuada, entre comillas también, para un momento concreto donde la sociedad requería una serie de necesidades. Pero yo creo que ahora todo está cambiando y tenemos que tener en cuenta cuál es la definición de gente adecuada. Servía para hacer una criba de gente pues con disciplina, con paciencia, con perseverancia, que era capaz de estar en un aula, escuchar a un profesor, estudiar un montón de horas y aprobar unos exámenes, y eso pues durante 4 años. Es decir, una habilidad increíble. Y es importante que empresas como Google rompan esto y se salgan un poco de lo tradicional y empiecen a buscar el verdadero talento, la transversatilidad y no un simple papel donde pone que tú tienes una carrera. En definitiva, no digo que no haga falta estudiar una carrera o un máster, pero que no te engañen. Hay muchas formas de aprender. Y aunque la sociedad te lleve a eso, y conozco que gente que ha caído en la trampa, creo que no hay que centrarse en el título, sino en aquella habilidad que vocacionalmente desarrolles mejor para cubrir la necesidad de una o muchas empresas. Si son de muchas, pues mejor. Bien, dejo pues el debate abierto. Espero, por favor, vuestras opiniones y vuestros puntos de vista, pues me gustaría saber cómo otras personas que quizá han pasado por lo mismo o se lo plantean, qué opinan. Así que nos vemos en el siguiente podcast.